Terapia colectiva, los invitamos. Guido Agostinelli, muchísimas gracias por venir. Él es economista. Bueno, a ver, yo no te voy a preguntar tampoco qué aplaude esta gente, pero este es el plan del gobierno, plan que no piensan modificar y que a ellos los números les cierran. Sí, para mí evidentemente es el plan que van a mantener. Yo en eso creo que hay parte de verdad. Digamos, Milei lo que hace es falsificar mucho los datos, pero en este caso, en la orientación que él tiene, parece decir la verdad, es cierto. A mí me parece que no hay que tirar tanto de la cuerda con el tema superávit, que sé que se hizo mucho hincapié en estos últimos días y en estos últimos meses, porque efectivamente se puede llegar al superávit. El superávit fiscal es una cuenta matemática y como tal te puede dar positiva, digamos, de tu equilibrio fiscal. Esto es producto de que, vamos a poner el ejemplo en el extremo, si yo bajo las jubilaciones directamente a cero, vas a tener superávit fiscal. Pero, entonces hay manera de que se llegue. Entonces a mí me parece que Milei va a seguir forzando este superávit fiscal, lo va a mantener a rajatabla como lo acaba de decir, pero las consecuencias sociales y sobre todo la resistencia política y social que pueda tener estas medidas es lo que va a determinar si es exitoso o no. No tanto la economía, porque en este punto es una cuestión, te diría, casi matemática. Bien, Guido, te propongo que veas a un economista que se acaba de afiliar al PC. Me parece, por lo que dijo. A ver, vamos a escuchar a Kachanowski. Vamos a leer el tuit mejor, sí, escucharlo era un montón. Sin impuestos país en marzo hubiese habido déficit fiscal. Ni bien asumió el nuevo gobierno, subió el impuesto país del 7,5 al 17,5 y lo extendió a todos los bienes y servicios. Es decir, aumentó la presión impositiva. Aumentaron los impuestos, ¿no? El cuadro de abajo muestra que hubiese pasado con el resultado fiscal financiero si no hubiese aumentado el impuesto país. O sea, si no se hubiese aplicado más carga tributaria sobre el sector privado. En enero, el resultado fiscal financiero hubiese sido la mitad y hubiese habido de no haber postergado el pago a Camesa, al igual que en febrero. En marzo, sin el aumento de la presión impositiva, el resultado financiero hubiese sido un déficit de 120.449 millones. Bueno, sigue con todo su análisis, dice, lo cual muestra que el ajuste sigue pasando por el sector privado. Y ahí pone el cuadro del resultado fiscal con impuesto país en 7,5. Bueno, a ver, sin impuesto país hay déficit, no sé, yo a esta gente no la entiendo, porque si te corre Kachanowski, ¿no? Yo digo, no sé. Sí, el impuesto país efectivamente fue el impuesto que más creció en su recaudación en estos últimos meses, producto de que todas las importaciones están grabadas también con el impuesto país. Eso hace que no solamente el atesoramiento, que cayó mucho, este atesoramiento que hacen los individuos, que no tiene sentido hoy en día comprar el dólar oficial teniendo las opciones de los dólares financieros, lo que hizo fue que aumente mucho la recaudación del impuesto país. Así que está sostenido, digamos, el equilibrio fiscal en parte por el impuesto país. Lo llamativo del discurso que acaba de dar Milei es que él dijo que lo iba a quitar, que era uno de los primeros pasos que iba a hacer, sí, quitar el impuesto país. Lo cual ahí para mí es una señal de alarma. ¿Por qué? Porque como el componente de recaudación, como bien marca Kachanowski, es producto también del impuesto país, si piensan quitar el impuesto país, entonces ¿cuántos más recortes vamos a tener? No, y hay otra parte ahí, yo sé que Guido, vos venís trabajando mucho también, haciendo mucho hincapié en cuánto hay de relato de lo que se dice, ¿no? Todo. Y vos sabés que que no hay de relato, la pregunta. Lo sorprendente que es que mientras Milei sigue subiendo impuestos, lo cual es discutible, ni siquiera digo que esté mal, pero mientras sigue subiendo impuestos le dice a los empresarios, ¿saben cuál es la prueba de que los vamos a bajar? Que decidimos no coparticiparlos. Ese fue el argumento de decir que esa es la prueba de que ellos lo van a bajar y en realidad es la prueba de que prefieren acomodar, lo cual también ni siquiera lo veo mal, acomodar las cuentas de la nación antes que darle recursos a las provincias. En realidad es la prueba de eso, no es la prueba de que vayan a eliminar ese impuesto. Muy bien, yo de economía entiendo poco, digamos, entiendo la economía básica. Si hay bolsillo, en los bolsillos del trabajador hay plata, la economía funciona. Si en el bolsillo del trabajador y la trabajadora no hay plata, la economía no funciona. Después están ustedes para explicar lo importante. Pero eso quiero ir. Vamos a escuchar la realidad económica de una pyme que genera más del 80% del trabajo en la Argentina, las pymes, para ver cuánto de los aplaudidores, de los que aplauden, porque aplaudidores, bueno, no creo que les paguen por aplaudir, entre otras cosas, lo dicho por este presidente, y ellos que aplauden es las antípodas de lo que viven hoy las pymes. Y esta es la Argentina que tenemos. Vamos a escucharla. ¿De dónde es esta pyme? Me dijiste, Mariano, en San Martín. Bueno, vamos a ver qué pasa en San Martín en una pyme. 80% cayó el trabajo, llevamos 5 meses parados, las máquinas sin ruido, que es lo que ustedes ven, los centros de mecanizado, los cortes, los robots, nada, es una sensación un poco de tristeza, entendiendo que había cosas que había que ajustar, que había que hacer, que había que barajar y dar de nuevo,
pero nadie se imaginó que iba a ser tan grave. Pensar que nosotros, para que se hagan una idea, vendemos luminarias que tienen eficiencia energética del 50, 60, 70 y 80%. Es decir, estamos hablando de la tarifa que pega durísimo y uno cambia una luminaria y ahorra muchísima energía. No se podía caminar, obviamente, hace unos meses atrás. Nosotros, obviamente, el tema de las elecciones es muy importante, son los años más importantes para nosotros, pero por acá no podías caminar, estaba lleno de productos, la gente, digamos, estaba full, fabricamos 1.500 luminarias por semana y hoy no llegamos ni a 100. Bueno, yo no sé qué más hace falta aclarar. Y ayer repetí una frase y lo hacía con intencionalidad y hoy la vuelvo a poner en juego. Este testimonio, multiplíquenlo por cientos. Pero de verdad, y esto no es relato, ustedes lo saben. ¿Qué país puede crecer si no hay una apuesta a la industria? A mí me llamaba la atención que Redrado pronunció la palabra producción, viste que desapareció del diccionario. Sí, correcto, sí, sí. Desde ya las pymes están con una caída de aproximadamente el 20% de su producción. En total, obviamente cuando uno ve un promedio, justamente porque hay algunas que disminuyen mucho más, como es el caso que se mostraba recién. Es bastante preocupante la situación de las pymes, que va acompañado también de la caída de los salarios, rondando el 20%, que va acompañado de la caída de las jubilaciones de aproximadamente el 25%. O sea, son números realmente alarmantes. Uno cuando a veces dice estos números así, 20, 25, puede no sonar tanto en términos de lo que vemos en el supermercado. Claro. Pero estamos hablando en términos reales. O sea, estamos hablando, si se quiere, también en cantidades. Lo cual es muchísimo. Es que nos achicamos un quinto de lo que era la economía, un cuarto, un quinto de lo que era la economía en diciembre, que ya venía mal. O sea que esto es lo más grave de lo que ocurre con las pymes. Hay algo que se dice poco y a mí me parece importante, que es la cuestión de la reforma laboral, que va a llevar a este fondo que se va a hacer de un 8% de lo que serían los pagos de los sueldos, de los salarios, que hoy en día las pymes no gastan un 8% en despidos. Las que despiden son las grandes empresas. Entonces van a llevar a la situación a que las pymes tengan que hacer un fondo del 8% de los salarios cuando en realidad no gastan eso. O sea que hasta incluso esa medida de la reforma laboral, que uno podría pensar no solamente que es contra el trabajador, sino que podría pensar, bueno, es algo bueno para el capital en sí, para las pymes es desfavorable. A mí me parece que eso también es algo interesante para explorar. ¿Y cuál es? Sí. No, tenía una pregunta, Guido, porque vos que venís estudiando los conceptos de Milei hace bastante tiempo, usaste una palabra fuerte, falsificar datos. Ahora, hay como una contradicción, hay un sector de quienes están con Milei, periodistas incluidos, que dicen, él no mintió, él está haciendo lo que siempre prometió. Vos estás diciendo que no, que está haciendo otras cosas y que además ha falsificado o está falsificando datos. ¿Dónde está la realidad en esto? Tendría que dedicarte todo el programa para decirte todas las falsificaciones. Te la digo, te la resumo. A ver, desde que empieza Argentina de primera potencia de comienzo de siglo, que es mentira, que ningún dato lo avala, que el PBI per cápita no era el más alto del mundo, no era la primera potencia mundial. Eso es totalmente falso, está en los datos. Eso podría ser un debate histórico. Y eso es mentira, debate histórico. Y en la actualidad, por ejemplo, que dice livianamente que tenemos un 60% de pobreza. Eso es mentira. La última medición da 41,7. Si tenemos un 60 y él tiene información privilegiada de que estamos en 60, quiere decir que ya aumentó más la pobreza él que Macri y Alberto Fernández juntos. O sea, es un escándalo. ¿Y su proyecto en qué dijo la verdad? ¿En qué mintió? No, dijo que no iban a aumentar las tarifas hasta en tanto no la podemos pagar. Dijo que los salarios iban a aumentar en forma exponencial, lo cual es falso. Como acabamos de decir, los salarios están cayendo, las jubilaciones están cayendo. Él, en definitiva, planteó todo un escenario hipotético que no se está cumpliendo. Y ahora lo que no se va a cumplir es esta cuestión del crecimiento en B. Él dijo que los peores meses iban a ser marzo y abril. Por ende, este mes, en este momento, estamos creciendo, según él, en sus proyecciones. Y no está pasando eso. Ningún dato convalida eso. De hecho, no solamente por la calle, digamos, los datos que se recopilan, no se está viendo eso. Y aparte la B, y esto no hay que dejársela pasar, porque esto hay que seguir analizándolo mes a mes, es que quiere decir que entonces de donde partimos vamos a llegar en la misma cantidad de meses. Tardamos 5 meses en llegar acá, la B corta, ¿qué es? Tiene justamente los dos lados de la misma dimensión. Entonces lo que tendríamos que tener es que en 5 meses tendríamos que estar igual que en diciembre o en noviembre. Y eso no va a pasar. No va a pasar. Lo que sí va a ocurrir, y Milei es un gran artífice de esto, por eso yo digo que hace cherry picking, que es seleccionar las cerezas más lindas que nos puede mostrar de una canasta de cerezas, o sea, nos muestra el dato más alentador. ¿Qué es lo que va a hacer Milei? Ahora nos va a empezar a decir, si el salario rebota 0, algo por ciento, va a empezar a decir, ven que los salarios crecen. Sí, pero me lo destrozaste un 20%. Claro. Y otro artilugio que usa él es medir en dólares. Ahora medimos en dólares. Ahora el salario real resulta que es medirlo en dólares. Falso. Porque si vos tenés un salario mayor en dólares, pero todos los costos de vida que vos tenés en dólares se te duplicaron, no estás ganando más en dólares.
O sea, tu salario real te alcanza para menos. Tu salario te alcanza para menos. La cuenta sencilla para hacer en casa es, ¿a quién le aumentaron desde diciembre para acá un 107% el salario? Esa persona se mantuvo igual. Y son pocas. En el, En el caso. Claro. Ahora, si compraste bono a L30 y pusiste un departamento a la L30, ahora te compras 3. O sea, que quiere decir que hay un sector que gana y hay un sector que pierde. Guido Agostinelli, muchísimas gracias, Gracias a por ustedes. venir y por la claridad. A ver, está claro.